preguntas. Entonces, le vamos a dar continuación al doctor Cristóbal Abello, por favor. Ok, entonces vamos a conversar un rato de atresias intestinales para finalizar esta participación con ustedes aquí. Entonces, atresia significa asintresia sin luz, atresia del tubo digestivo. Puede ser de esófago, de píloro, duodeno, yeyuno, ilion, colon, ano rectal. De todas las partes del tubo digestivo tenemos atresias. Pero en este momento nos pidieron que habláramos de las atresias intestinales. Digamos entonces del duodeno hasta el colon. Dejemos a un lado las anorrectales, esófago, píloro. ¿Ok? Bien. La obstrucción intestinal neonatal aproximadamente es 1 por cada 2.000 nacidos vivos. 1/3 de las admisiones a las UCI neonatales. Defectos de continuidad del intestino es lo que ocurre en las atresias en cualquier punto. Y nosotros vamos a tratar ahora de las que son a partir del duodeno. Es una discontinuidad congénita del intestino, del tubo digestivo. Habitualmente nosotros podemos restaurar con cirugía apropiada la continuidad del intestino, pero siempre va a existir en estos pacientes un riesgo alto inherente al intestino corto y podría tener incapacidad este paciente para sobrevivir dependiente solamente de su nutrición enteral. Por eso nosotros somos muy celosos en casos de atresia intestinal de conservar la mayor cantidad de intestino posible. Su incidencia es de 1 por cada 5.000 nacidos vivos y la etiopatología en los pacientes con atresia intestinal es un proceso isquémico trombótico, digamos, mesentérico, durante la gestación, que puede ser por una invaginación, por un volvo intrauterino, por bridas congénitas, que esto conduce a isquemia, necrosis y reabsorción del tejido ese que conduce a la atresia. O sea, cualquier parte del intestino puede afectarse. El ilion es lo más frecuente y la del colon es bien rara. Mostraré algunos ejemplos de todo este tipo de estas atresias y cómo las manejamos. La etiología de la atresia duodenal es diferente y aquí la teoría todavía que se acepta es la de Julius Standard desde 1900, ¿verdad? Que básicamente habla de un mecanismo de una fase proliferativa, ¿verdad? Y luego una fase de vacuolización y reabsorción que permite el establecimiento de la luz duodenal. ¿Okay? Y ocurre en las primeras 8 semanas. Bueno, estas urgencias quirúrgicas neonatales congénitas más frecuentes, la atresia de intestino, se pueden diagnosticar prenatalmente, sobre todo las de duodeno principalmente. ¿Okay? Hoy día con estos equipos de ecografía, me imagino que Javier, que maneja esto al dedillo, pues nos puede hacer un diagnóstico muy fácil de una atresia duodenal, también de una atresia yeyunal y posiblemente también de una atresia de ilion. De pronto la de colon lo pone en duda, pero también es posible. De tal manera que un 45 a 50% de estos pacientes se puede hacer un diagnóstico prenatal. Es más, se puede determinar en un paciente que venimos siguiendo con una asa centinela el momento en que se perfora en útero, y lo hemos tenido acá. Una asa centinela y de pronto en una ecografía de control encontramos que ya la asa desapareció y se enturbia enseguida toda la cavidad peritoneal. Bueno, el diagnóstico prenatal se hace por la presencia de polidramio. ¿Por qué el polidramio? Cualquier obstrucción completa del tubo digestivo, sobre todo las más altas, esófago, píloro, duodeno y yeyuno, va a generar un polidramio importante. La doble burbuja o la triple burbuja, vista en la ecografía, podría darnos indicio de que hay una atresia duodenal y yeyunal. Las asas marcadamente dilatadas intraabdominales. También podemos ver los quistes meconiales o peritonitis meconial cuando se perforan este tipo de las atresias intestinales. Bien, este es un ejemplo de un paciente reciente que tuvimos que tiene una gastrosquisis, pero además tiene una asa bien dilatada o centinela que mide 40 milímetros. ¿Sí? Okay. 40 milímetros. Este paciente se interrumpió el embarazo a las 36 semanas. Okay. Y se hizo porque temíamos de la perforación. Ahorita les voy a mostrar las imágenes postnatales. Y bueno, las manifestaciones clínicas de estos pacientes son bien claras. Vómitos generalmente biliosos, verdosos, distensión abdominal del abdomen superior o del abdomen o de todo el abdomen, depende de la altura de la obstrucción intestinal. ¿Okay?
y también de la rapidez de la distensión abdominal. Por ejemplo, ¿por qué de la rapidez? Si un paciente nace a las 6 horas, tiene el abdomen como un tambor, y usted le toma una placa y ve una asa tremendamente dilatada, lo más probable es que sea una atresia de colon, porque el colon por la válvula ileocecal toma aire y como no puede retroceder ese aire, se va inflando esa atresia, esa parte del colon atrésico, y se vuelve como una vejiga tremenda que va produciendo hasta dificultad respiratoria muy rápidamente. Pero, por ejemplo, las obstrucciones mucho más altas, uno puede ver una onda peristáltica así de este tipo, enérgica, ¿cierto?, que camina de arriba para abajo y esa paciente puede estar hablando que hay una atresia duodenal, ¿verdad? Pero ya cuando hay este dibujo de asas, un paciente de más de 48 horas, pues ya estamos hablando con una obstrucción baja. Importante también la presencia o no de meconio. El meconio está presente en las atresias duodenales, pero en las atresias de intestino delgado vamos a tener en la estimulación rectal un moco blanquecino. Y esto es prácticamente diagnóstico. Un paciente obstruido con moco blanquecino está hablando que hay un microcolon por aquí y que es una atresia intestinal. Entonces, toda esta clínica nos sirve a nosotros. Pero ojo, mucho ojo. Si hay sangrado en un caso de una obstrucción de estas altas y vemos una doble, una triple burbuja, lo más es probable que tengamos una patología compleja, que es el vólvulo intestinal y que puede generar una necrosis de todo el intestino si no nos apuramos y si no somos enérgicos en operar a este paciente. Esta es la radiografía, una doble burbuja, ya que hay otras medio burbujitas, y este paciente lo que tenía era un vólvulo del intestino medio por una malrotación intestinal. Las obstrucciones altas pueden generar problemas de tipo aspiración, porque el volumen retenido de material bilioso en el estómago del duodeno es muy alto. Entonces es importante la descompresión nasogástrica efectiva, ¿okay? En estos casos la descompresión es bien efectiva porque permite aliviar al paciente y mantenerlo en buenas condiciones. La deshidratación y la hipovolemia también es importante, hiponatremia y alcalosis también por la pérdida excesiva de cloro en estos casos. Entonces la corrección de los líquidos, la hiponatremia y hipocloremia es importante, y en estos casos se impone la operación temprana, pero para evitar la desnutrición y la catabolia metabólica y las infecciones intrahospitalarias. Entonces, aquí la premura es no la obstrucción, sino evitar la estancia hospitalaria más prolongada para no caer en desnutrición mayor y que sea el paciente de pronto presa de una infección intrahospitalaria. Pero una imagen como esta, un paciente que presenta, como les dije ahorita, una placa como esta, y tiene sangrado por la sonda nasogástrica o hematoquesia por abajo, hay que abrir los ojos y lo más probable es que tengamos un vólvulo intestinal. Bien, en las atresias duodenales, la clasificación es esta, básicamente la tipo 1 es que hay un diafragma acá, un diafragma que hay continuidad del intestino con un diafragma, pero también puede ser un diafragma fenestrado. La tipo 2 es un cordón fibroso y la tipo 3 hay una atresia real con una separación distante de los cabos. Cabo superior, cabo inferior, sin ningún tejido interpuesto, a lo sumo páncreas que está siempre allí. El 90% son pacientes como de tipo 1. El diagnóstico perinatal, como ven aquí ustedes, la doble burbuja la puede hacer el perinatólogo y nos los manda ya listo. Nosotros lo corroboramos acá con una placa simple de abdomen que le podemos aplicar un poco de aire, 40 cc de aire por la sonda, y vamos a dibujar muy bien la doble burbuja. Estos pacientes cursan, como ven ustedes, con emesis biliosa, pero si hay una doble burbuja sin emesis biliosa, es decir que este paciente tiene un diafragma o una atresia prebacteriana antes de la vía biliar y por eso no vomita verdoso. La distensión generalmente es epigástrica, y si ustedes aspiran una cantidad mayor de 30 a 40 mililitros por una sonda, es porque este paciente tiene un estómago, un duodeno retencionista y tiene una atresia duodenal. Las vías digestivas altas de pronto sobran cuando no hay aire distal. Cuando hay aire distal podría ayudarnos a ver si no hay una malrotación o un entorchamiento aquí del contraste, ¿cierto?, que podría darnos la posibilidad del diagnóstico de malrotación o de diafragma duodenal fenestrado, ¿ok? Porque el tratamiento podría ser diferente, podría ser endoscópico o podría ser laparoscópico. Bueno, lo que vimos ahorita, reanimación, descompresión, que es lo fundamental, su perfil metabólico, y ponerlo en condiciones para llevarlo a una cirugía correctiva. En estos casos, la cirugía se puede hacer abierta, y si tenemos la
la experiencia para el manejo laparoscópico de estos bebés, pues la laparoscópica indudablemente es mucho mejor para el paciente. Hacemos una anastomosis en diamante, ¿verdad? Una anastomosis, ahora les mostré una imagen, y se evalúa de todas maneras la malrotación intestinal durante el proceso. Esta es la cirugía que hacemos, una incisión transversa acá en la clava, en la parte más dilatada, y una incisión longitudinal en la parte más distal defuncionalizada. Esto es un caso nuestro, aquí estamos haciendo la sutura laparoscópica de la cara anterior del duodeno. ¿Okay? Esto es un material Vicryl 5 ceros, ¿verdad? Aquí tenemos suspendido el hígado, suspendido la clava acá y suspendido también el estómago por acá atrás para poder tener esta buena exposición en este espacio tan reducido. ¿Okay? Aquí vamos cerrando la cara anterior con la sutura laparoscópica y que todo es posible hacerlo por videolaparoscopia con los instrumentos adecuados y con el entrenamiento adecuado de suturas y maniobras en estas pequeñas cavidades. Este es el bebé que le mostré allí, prácticamente un lente por aquí por el ombligo. Estos son puntos de suspensión que hacemos a través de la pared para levantar. Este es uno de los trócares por donde trabajamos y acá a la izquierda hay otro. Esos son nada más 2 puertos percutáneos, un puerto para el lente y unos puntos de suspensión para el hígado, para la clava y para el estómago, para exponer el sitio de la atresia. Pero también tenemos una opción en los casos de diafragmas duodenales fenestrados. Este es un caso con un síndrome de Down. Miren ustedes lo que les comentaba ahorita, la onda peristáltica, aquí se ve muy bonita cómo camina la onda peristáltica en este video, cómo se infla, se hacen dos bolas y van caminando, ¿verdad? De izquierda a derecha y arriba hacia abajo, como en los píloros también, parecido a los píloros. Esta es la radiografía de las vías digestivas de esta chica, de esta nena, ¿verdad? Con síndrome de Down. Aquí vemos que en la endoscopia ya el duodeno muy dilatado, y aquí estoy tomando el punto donde está la pequeña apertura de ese diafragma fenestrado. Y lo que voy a hacer aquí estamos viendo ese diafragma, mira qué pequeñito es, aquí no pasa el endoscopio, ni pasa una sonda, ni nada. Estoy distendiéndolo y forzándolo. Y entonces lo que hago es pasar un dilatador, un balón de dilatación para reventar ese diafragma, lo inflamos hasta 20 milímetros con 3 atmósferas. ¿Okay? Inflado el globo, lo desinflamos nuevamente durante unos 5 minutos y ya entonces nosotros podemos ver aquí la disrupción del diafragma y podemos pasar luego con el endoscopio ya al intestino distal y mirar el duodeno y la vía biliar retro por detrás como vieron ahí, por detrás del diafragma. Este paciente con este procedimiento, tiene como este estómago retencionista, por eso es muy importante en estos pacientes la preparación previa y combinar uno con el anestesiólogo, porque estos estómagos llenos pueden precipitar una broncoaspiración masiva y estos pacientes, por mucho que le haga, esto no se va a vaciar por ese diafragma duodenal que tiene. Entonces hay que hacer unas maniobras rápidas de intubación, aspirar lo más que se pueda el estómago para mayor seguridad de estos pacientes. Aquí este bebé tiene unos FOMI, tiene una cantidad de cosas y cantidad de maíz y de cuánto detritos se imaginan ustedes. Ahí extrajimos con la pinza de cuerpo extraño ese y de esta manera a este bebé le solucionamos su problema. Pero también la endoscopia nos sirve para manejar complicaciones posquirúrgicas de pacientes operados que han sido de pronto operados y han hecho estenosis. Nosotros no hemos tenido este problema, pero aquí nos llegan pacientes con esta situación y podemos abrir con el endoscopio y con el electrocauterio por vía endoscópica este diafragma, abrirlo, ¿verdad? Porque ha tenido una estenosis postquirúrgica y el paciente hace una persistencia de los síntomas de obstrucción duodenal. Las obstrucciones bajas se manifiestan ya más tardíamente los vómitos, más de 24 horas, igual son vómitos verdosos de contenido intestinal, la distensión abdominal es progresiva, ¿verdad? Y podemos en la estimulación anal encontrar un moco blanquecino. Estos pacientes se asocian con microcolon. Este es un caso de una atresia intestinal tipo 3B o en cáscara de manzana, donde el intestino se enrolla sobre una arteria que viene de la ileocólica, ¿verdad? Hasta el intestino distal atrésico, y esta es el yeyuno dilatado, ¿bien? La clava. Estas bolsas a veces son muy disfuncionales
y a veces toca hacerle tubulización de estos para acercarlos al diámetro de este intestino distal y poder hacer una anastomosis mucho más funcional. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Pues en estos casos va a haber riesgo de isquemia, necrosis y perforación. La descompresión orogástrica no va a ser suficientemente efectiva para este paciente darle tiempo para operarlo. Este paciente hay que operarlo con premura, ¿verdad? Porque son obstrucciones bajas y tienen este riesgo muy alto de complicarse. La hipovolemia y la hiponatremia y la acidosis van de la mano y toca hacer su restitución de líquidos y operación temprana por el riesgo de complicación mayor, como comentamos allí. Entonces, estos son los tipos de atresia intestinal ya, que son diferentes a los del duodeno. La tipo 1 es el diafragma duodenal. La tipo 2 es un cordón fibroso, no hay defecto mesentérico. La tipo 3 hay 2 cabos ciegos y un defecto mesentérico. La tipo 3A. La 3B es la que vieron ustedes aquí, que tiene la anomalía en cáscara de manzana, que se alimenta de esta arteria hilocólica hasta acá, y tiene una asa de yeyuno que puede ser corta o larga, muy dilatada. Y la tipo 4, que son las atresias múltiples, que puede ser combinaciones de la 3B, la tipo 1, la tipo 2. ¿Okay? Entonces, ahí están los porcentajes en que se presentan este tipo de malformaciones en relación con la atresia, y que va a haber un mayor grado de atresia, a mayor grado de atresia, o sea, a mayor, depende del tipo de atresia, digámoslo así. A medida que avanzamos en la clasificación, va a haber mayor asociación de intestino corto. La tipo 3B y la tipo 4 tienen mayor incidencia de intestino corto, de tal manera que estos pacientes hay que cuidarles intestino y no ir alegremente a cortar más intestino, sino tratar de reparar lo más que podamos y utilizar la mayor cantidad de intestino que podamos para no dejar a este paciente en intestino corto. Ojo con la malrotación, el bóbulo y las atresias yeyunales. Esta es una atresia yeyunal, vean, tres burbujas. Aquí se le hizo un colon por enema y tiene un microcolon, vean el colon cómo está de chiquitito, es característico de las atresias, ¿verdad? Esto fue uno de nuestros primeros casos de atresia intestinal hechos por laparoscopia. Esto es una torre bastante viejita ya en la Clínica General del Norte. Ponemos los pacientes en sentido transversal en la camilla para poder operar más cómodos. En estos casos lo que hacemos es que por una punción aspiramos el asa dilatada y así nos permite espacio en el abdomen para localizar la zona atrésica, la cual la sacamos por el ombligo, por una incisión muy pequeña, y ahí hacemos la reparación extra abdominalmente. ¿Okay? Y esta es la situación, solamente un puerto percutáneo por aquí y un lente por acá. Y hacemos la cirugía de reparación acá. ¿Qué pasa con esto? Que disminuye las posibilidades de ventraciones, de visceraciones, de infecciones, etc. Entonces, la recuperación es mucho más rápida del paciente. Esto se ha logrado gracias a la miniaturización de los instrumentos de cirugía laparoscópica pediátrica liderados por Karl Storz, y lógicamente atendiendo a las presiones que hemos hecho los cirujanos pediatras en el mundo, que hoy estamos agrupados en el IPEC, International Pediatric Endosurgery Group, del cual pertenezco hoy día y que soy del Comité de Innovación de IPEC. A mucho honor, estos son pacientes nuestros operados de píloro. Este es un ejemplo nuestro también, un paciente con una atresia múltiple. Este paciente, todo el proceso lo hicimos transumbilical. Es importante que en este tipo de atresias se recuperen los intestinos de más viabilidad y se haga la prueba de permeabilidad distal. Esta prueba es fundamental porque reparamos una atresia y resulta que habían dos más de diafragma que no vimos en la parte defuncionalizada, y esas suturas que hiciste o esa anastomosis se va a botar. De tal manera que empezamos a hacer las pruebas desde la primera atresia y vamos definiendo. Y fíjense que hay combinación de todas las atresias aquí. Todas las atresias están representadas en este caso de atresia, la cual reparamos nosotros por vía transumbilical, vean ustedes, y hacemos una derivación en la primera anastomosis. En la primera hacemos un tipo Bishop Cup o Santulli, en el cual abocamos la proximal al ombligo y ya hemos hecho una anastomosis lateroterminal del intestino distal a esta asa, ¿verdad? De esta manera tenemos el paciente sin cicatriz, sin incisiones, con una enterostomía, que apenas el intestino distal empieza a funcionar,
empieza a jalar sucos entéricos distalmente hasta que aparecen las deposiciones, como en este caso, ¿verdad? Que está hecha la reparación por vía umbilical, y aquí está haciendo deposiciones. En este momento que hay deposiciones, nosotros podemos obliterar esto con un parche reductor, como dice Javier, y poner a funcionar distalmente. Este cierre de esta enterostomía es muy fácil posteriormente porque ya tenemos tránsito, y este cierre de esta incisión va a ser de bajo riesgo, o esta enterostomía va a ser de bajo riesgo. No va a haber chance de que se haga probablemente una disencia o una fístula o algo. Esto lo hacemos porque, obviamente, hacer una anastomosis, como ustedes saben, de una asa tan dilatada, con un intestino distal muy defuncionalizado, un microcolon con diferencias de 8, 10 a 1, 6 a 1, pues esas son anastomosis que se van a botar, o sea, van a ser de licencia. Esto es un caso reciente también que tuvimos con una atresia, una gastrosquisis, que le comenté que la asa estaba a punto de perforarse, se le dio curso libre se le dio terminación al embarazo y nació este bebé. Y miren aquí. Esta es una gastrosquisis compleja, en la cual aquí tenemos el estómago. Este es el estómago, ya está evacuado. Este es el intestino delgado. Miren, vamos a seguir ese intestino delgado. Acá termina el ilion y se ve muy claramente la válvula ileocecal. ¿Ok? Y aquí ven ustedes el apéndice. Y aquí está el colon derecho con la atresia del colon derecho. Ahora, cuando yo hablo de microcolon y cuando yo hablo de colon distal defuncionalizado, es esto que ven ustedes aquí. Este es el colon. ¿Ven? El colon transverso. ¿Cómo vamos a hacer una anastomosis aquí y acá? Y este es el colon que va hasta el recto. ¿Ok? Nosotros aquí hacemos prueba de permeabilidad y esta clava, lógicamente, la vamos a resecar. ¿Ok? La vamos a resecar y en este caso hacemos el procedimiento que les comenté, lo que llamamos el Santulli. Aquí hubo que ampliar un poquito y cerrar el defecto. Y cerramos el defecto y organizamos esta enterostomía acá, minimizando las cicatrices. Este es el caso, aquí está la asa dilatada, aquí está la atresia de colon, y este es el resultado de este paciente que posteriormente ya empezó a funcionar esa enterostomía, empezó a hacer deposiciones. Después, durante el cierre como al mes y medio del cierre, durante el cierre de la enterostomía y la liberación de la enterostomía, que no me tocó a mí hacerla, pero bueno, mis colegas lo hicieron y parece que hubo una cantidad de heridas importante y parece que hubo alguna asa despulida y tuvo una complicación postoperatoria con perforación después del cierre de la anastomosis. Bueno, ¿qué se hace generalmente? Se reseca el asa muy dilatada para poder aproximar, para poder hacer la anastomosis, espatular el cabo distal. Espatulamos el cabo distal, resecamos esta asa tan dilatada para poder hacer una anastomosis más funcional y de menos riesgo de licencia, ¿no? Esto es interesante, estas son las derivaciones que se hacen al ombligo, pero yo las hago al revés. Este es el Bishop Cup, el Santulli es que se aboca la proximal y se pone laterolateral la distal. En la medida que el intestino distal mejora su peristalsis, recupera su peristalsis, va jalando sucus intérico distalmente sin ninguna presión hasta que empieza a funcionar y aparecen las deposiciones. Cuando aparecen las deposiciones hacemos oclusión con botones de gas acá arriba para aumentar el flujo distal, y en un momento cualquiera ya se puede programar el cierre de la enterostomía nada más aquí porque ya hay un tránsito restablecido. Esta técnica la ha propuesto Javier también, que es hacer mi Culix y ponerle unos imanes aquí. No lo he hecho todavía, pero es una muy buena idea. Con los imanes aquí, a los 7 días se ha hecho una anastomosis y ya empieza a pasar el sucus entérico de proximal hacia distal, bajando el gasto por estas enterostomías, que a veces es bien importante y es complicado manejar a veces estos estados metabólicos y de pérdidas gastrointestinales en estos pacientes. Las clavas, ¿qué son las clavas? Las clavas son las asas dilatadas. Hay casos donde tenemos poco intestino, entonces mejor es preservar esas clavas. Lo que hacemos es reducirlas de calibre, que puede ser, la hacemos con sutura mecánica. Recientemente hice una niña de 19 años que operamos la atresia intestinal en la etapa neonatal. A los 6 meses hizo unas bridas
A los 10 años la operaron de escoliosis y a los 19 años la operé yo porque tenía un síndrome de la arteria mesentérica superior. Y tuvimos que hacerle una operación de Strong para sacar ese duodeno de la pinza de mesentérica. Posteriormente hizo un hilo muy prolongado y tuve que reintervenirla con un proceso adherencial muy importante. Y ese duodeno le hice una tubulización de esta manera, así tal cual. Hacemos una tubulización de esa bolsa duodenal, la reforzamos con sutura, ¿verdad? Y restablecemos el tránsito intestinal para una mejor dinámica, mayor funcionalidad de este segmento, porque se vuelve un problema de asa ciega, de vómitos biliosos, de reflujo biliar, de gastritis alcalina, en fin, de sobrecrecimiento bacteriano del tubo digestivo, que genera muchos inconvenientes en estos pacientes. Esto también se los comento porque a veces los neonatólogos, cuando hacemos estos pacientes, no quieren de pronto iniciar la vía oral porque todavía tienen un débito bilioso. Estos pacientes es muy difícil que no hagan débito bilioso porque tienen un píloro muy ancho, porque tienen un duodeno muy dilatado y tienen una dinámica de vaciamiento duodenal lenta. Entonces, a veces hay que ser un poco más paciente con estos pacientes en la tolerancia de vía oral, y lo que hay es que hacer después de un tiempo prudencial, forzarlos, ponerle un procinético y forzarlos. Yo hasta les doy masaje y los pongo a hacer masaje a las enfermeras para que estas suturas que se ponen duras, todas estas suturas de pequeños intestinos se ponen un poco rígidas y posteriormente se van aflojando hacia la tercera o cuarta semana y mejora la permeabilidad y la dinámica de estas. Esto solamente para recordarles que esto que ven aquí a mano derecha es una punción de una aguja vista con un microscopio electrónico. Miren el hueco que produce una aguja en la piel. ¿Okay? El impacto del trauma quirúrgico es evidente desde el primer pinchazo. Más entonces, cuando ponemos trócares de 10 milímetros, va a haber respuesta metabólica al trauma y va a dejar cicatriz. Cuando ponemos trócares de 5 milímetros, también va a dejar cicatriz. Pero cuando ponemos de 3 milímetros, estos pacientes, como ven aquí a mano izquierda, no dejan cicatriz. Este paciente de chiquitín de mano derecha acá con la camisa azul, fue operado una atresia de vías biliares por videolaparoscopia. Y al año de edad, ahí está libre de ictericia. Y entonces todo es posible hacerlo de esta manera. Bueno, esto es un amanecer en la ciudad de Barranquilla, en el malecón de Barranquilla, un amanecer, fotos del doctor Alfonso Cepeda Sarabia, pediatra alergólogo de nuestra ciudad, están publicadas por el Smithsonian. Hermosa fotografía. Muchas gracias por escucharme.